Vamos a dar inicio al seminario Materia Condensada de hoy, 21 de septiembre. El seminario está a cargo de la profesora de planta del Departamento de Física, Paula Giraldo. Paula nos va a hablar sobre formación de ondas de densidad de carga no conmensuradas en TMCs, son Transition Metal Chalcogenides, cuasi unidimensionales. Ok, Paula, adelante. Gracias, Luis. Bueno, entonces yo quería mostrarles y darle un poquito de continuidad al seminario del semestre pasado, donde introduje un poquito sobre el interés que tienen estos Transition Metal Chalcogenides cuasi unidimensionales, y les di el semestre pasado como un overview general de estos compuestos. En esta charla a mí me gustaría enfocarme en... Leonardo, ¿todo bien? Sí. Bueno, continúo entonces. Entonces, en esta charla me gustaría enfocarme en una caracterización que hemos hecho hace un par de meses sobre detalles sutiles y complicados de la onda de densidad de carga en el calcogenuro cuasi unidimensional niobio telurio 4. Entonces, aquí les estoy mostrando una imagen amplia de la onda de densidad de carga en el compuesto niobio telurio 4, que es uno de estos calcogenuros cuasi unidimensionales, en donde se ven un montón de detalles interesantes que hemos ido analizando poco a poco para descubrir lo que nosotros creemos que es una onda de densidad de carga disconmensurada en este material, que es diferente a una onda de densidad de carga inconmensurada. Entonces les voy a dar un poquito de ideas sobre esos detalles. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que si uno analiza de forma muy local, a escala de un par de Armstrong, la formación de la onda de densidad de carga en este material, como muestro acá, estos bananitos o manís, como nosotros los llamamos, son la onda de densidad de carga sobre este material. Uno va a encontrar una superestructura que es bastante particular y que es conmesurada con la red atómica del material. Sin embargo, y estos banditos les voy a contar que están formados por trímeros de átomos de telurio. Sin embargo, si ustedes se fijan en esta imagen a gran escala, se encuentran algunas líneas que corren a lo largo de toda la imagen. Y estas líneas tienen varias características. Por ejemplo, esta que está mostrada acá en amarillito tiene características diferentes de esta línea que está mostrada aquí en roja. Y lo que hemos descubierto es que estas líneas que se ven en esta imagen son fronteras de dominio entre regiones que tienen diferentes características de su onda de densidad de carga, y la hemos modelado a partir de las características que encontramos de esta onda de densidad de carga a pequeña escala. Y hemos encontrado que estas paredes de dominio que se forman en el material dividen la onda de densidad de carga en el material en regiones que tienen una onda de densidad de carga conmesurada con la red cristalina y que tiene este periodo de esta superestructura que vemos acá, y que es posible gracias a las características cuasi unidimensionales en el material y a corrimientos en la onda de densidad de carga en cada una de las cadenas de una cierta, digamos, un cierto periodo de esa onda de densidad de carga. Entonces les voy a contar esta historia, y esta es como la gran conclusión de esta historia, que es opuesta a lo que se creía en la literatura a partir de experimentos de difracción de rayos X y difracción de electrones. Vamos a ver por qué esto es interesante. Entonces, el equipo que ha estado trabajando conmigo en la comprensión de estos materiales, de los calcogenuros de metales de transición cuasi unidimensionales, es bastante numeroso y proviene de instituciones de diferentes lugares del mundo. Hoy voy a hablarles un poquito sobre el trabajo que hemos estado haciendo con el equipo de la Universidad Central y el equipo de Stanford haciendo medidas de espectroscopía de efecto túnel a bajas temperaturas para el compuesto niobio telurio 4. Entonces, hagamos una pequeña introducción. Esto pues lo hablamos el semestre pasado en un seminario para los que estuvieron, para los que no, voy a ir un poco rápido sobre este tema. Entonces, los calcogenuros de metales de transición son compuestos que tienen la estructura MXN, donde M es un metal de transición, que son esos elementos que están en la mitad de la tabla periódica, y X es un elemento calcógeno que está ahí en la fila del oxígeno
digamos, excluyendo al oxígeno, no estamos interesados en óxidos, sino materiales que se forman con el azufre, el selenio, el telurio, y pues estos son radioactivos, entonces son complicados de manejar y no estamos interesados en ellos. Entonces, los materiales, los calcogenuros de metales de transición más populares son los dicalcogenuros, es decir, los que tienen dos elementos calcógenos en su estructura, y estos materiales son materiales cuasi dos dimensionales, en donde se forman planos, donde el metal de transición está en la mitad, ensanduchado, entre dos átomos calcógenos, que serían los amarillitos acá, y entre cada uno de estos planos que se forma entre el metal de transición y los átomos calcógeno, hay una interacción débil de Van der Waals con otros sanduchitos o otros planos sobre la estructura cristalina, que es lo que forma el eje C o el eje perpendicular en esta estructura. Entonces, la interacción entre planos es una interacción débil, mientras que la interacción intraplanos es una interacción fuerte, covalente, y entonces nosotros esta interacción débil que hay entre diferentes planos, que lo llamamos de tipo Van der Waals, nos permite a nosotros aislar y reducir la dimensionalidad de este material hasta el límite de monocapas, es decir, una estructura en la cual tenemos solamente un átomo de metal de transición rodeado de dos átomos calcógenos, y ese es el espesor de nuestra muestra. Entonces, pues ustedes, muchos del grupo acá de materia condensada, trabajamos en estos materiales, los dicalcogenuros de metales de transición, y sabemos que tienen propiedades, una gran variedad de propiedades electrónicas, pueden ser metálicos, aislantes, pueden poseer honda densidad de carga, pueden ser superconductores, materiales topológicos, y pues se usan en una gran diversidad de aplicaciones. Pero hoy no nos vamos a enfocar en los dicalcogenuros, vamos a hablar de otra clase de calcogenuros, que son los calcogenuros cuasi unidimensionales. Entonces traigo aquí el ejemplo de los tetracalcogenuros, en donde tenemos metal de transición y 4 átomos calcógenos. Y esta es la estructura específicamente del tántalo telurio 4 o el niobio telurio 4, en donde tenemos un metal de transición en la mitad de una estructura que está formada por dos antiprismas de telurio, en donde están rotados uno con respecto al otro. Entonces, este que está como más retenido está más arriba en el eje C, más hacia ustedes, y el que está más sombreadito está más abajo, y el metal de transición está en la mitad de esa estructura. Entonces, ¿cómo se muestra acá? Entonces, acá tenemos el metal de transición en la mitad de esos antiprismas de telurio, como se muestra aquí en el plano. Entonces, es interesante este tipo de materiales, y lo que lleva a su estructura cuasi unidimensional es que entre estas cadenas que se forman de metales de transición rodeadas de esos antiprismas de telurio, pues esta es una cadena y esta es otra, y van a estar interactuando a partir de fuerzas de Van der Waals que unen a los elementos calcógenos con el otro. Entonces, estos amarillitos serían los calcógenos, con estos otros amarillitos se crean fuerzas débiles de Van der Waals entre ellos, y pues podemos tener la posibilidad de llamarlos cuasi unidimensionales y eventualmente poder aislarlos a nanoagujas de solamente una de estas cadenas de su estructura cristalina. Entonces podríamos en principio exfoliarlo a monoalambres, y es algo que pues estamos intentando acá en colaboración con la profesora Jenny Hernández. Entonces, estos materiales son interesantes y nos vamos a enfocar el día de hoy en los tetracalcogenuros, que son el tántalo telurio 4 y el niobio telurio 4, son sus representantes más icónicos. Sin embargo, hay una gran diversidad de materiales de calcogenuros cuasi unidimensionales, por ejemplo, los tricalcogenuros, el tántalo selenio 3, el hafnio telurio 5 para los pentacalcogenuros, y en fin, que siguen una estructura muy similar a esta que les estoy mostrando acá. Entonces, por ejemplo, dentro de los tricalcogenuros, entonces tenemos aquí tricalcogenuros formados por titanio, selenio 3, etcétera, en fin, y pues van a tener una estructura ligeramente diferente a la que les está mostrando. Los tetracalcogenuros rodeados, en vez de antiprismas de telurio, cuadrados de telurio, vamos a tener como unos triangulitos de telurio, pero sus características van a ser similares en cuanto a la estructura cristalina y esa posibilidad de ser cuasi unidimensionales. Y los tricalcogenuros han sido trabajados recientemente con gran ahínco, porque muestran promesas en diferentes tipos de aplicaciones, por ejemplo en la fabricación de dispositivos optoelectrónicos para hacer fotodetectores de alta eficiencia y con respuestas, con tiempos de respuesta y de switcheo bastante altos.
presentan, dada su baja dimensionalidad, propiedades de dicroísmo anisotrópico, en el cual pues la absorción de luz o la fotoluminiscencia de estos materiales pues va a ser muchísimo más amplia para diferentes ejes cristalinos, y pues esto tiene aplicaciones en una diversidad de campos. Se pueden hacer también, recientemente se ha descubierto que se pueden hacer transistores de efecto de campo con unas movilidades electrónicas bastante largas y que soportan densidad de corriente bastante grandes. Entonces, en términos de aplicaciones y tecnologías para estos cálculos de números cuasi 1D, esto es un área, digamos, bastante activa hoy en día en la física de materiales. Pero el día de hoy nosotros vamos a estar enfocados y nos va a interesar un poco más hablar de estados correlacionados en estos materiales, específicamente de la formación de onda, densidad de carga en estos compuestos. Entonces, dado que estos compuestos son compuestos de baja dimensionalidad, la formación de estados tales como la onda densidad de carga son bastante comunes de encontrar. Entonces, por ejemplo, dentro de los tricalcogenuros se encuentran el niobio azufre 3, niobio selenio 3, tántalo selenio 3, hafnio telurio 3, todos son materiales que presentan onda densidad de carga. Que se observa a diferentes como transiciones o un aumento de la resistencia eléctrica en diferentes temperaturas. En los tetracalcogenuros, que son los que vamos a hablar hoy, pues también se presenta formación de la onda densidad de carga, que es lo que vamos a caracterizar. Y en estos sistemas la superconductividad ha sido más escasa, y la superconductividad es un efecto que no se da comúnmente en sistemas de muy baja dimensionalidad. Entonces, para los tricalcogenuros se ha observado para el tántalo selenio 3 superconductividad a presiones ambiente. Sin embargo, para los tetracalcogenuros y otros, la superconductividad solamente se da para presiones elevadas. Y nosotros estamos en ese proceso de cazar esa superconductividad a partir de diversos dopantes en este material. En cuanto a la estructura de bandas, estos materiales son bastante prometedores. Entonces, esto es un ejemplo de una estructura de bandas para el tántalo telurio 4. Esto es una publicación reciente donde reportan la observación de forma teórica en medidas, en cálculos de DFT, de conos de Dirac en la estructura cristalina, y recientemente con los colaboradores son algunos resultados preliminares. Nosotros hemos observado también la existencia de estos conos de Dirac que están conectados por vectores de onda que coinciden o son muy similares a los de la onda densidad de carga, dándole algún interés o algunas perspectivas para estados topológicos inusuales en este compuesto. Entonces, la existencia de esos conos de Dirac en la estructura sugiere que este material es un semimetal de Weil, donde pueden haber pues, efectos topológicos interesantes. Entonces, recientemente se observó también medidas de STM en el tántalo telurio 4, reportaron la posible existencia de una onda de densidad de carga que se da únicamente en la superficie y que no está en el bulk. Sin embargo, pues nosotros estamos en la revisión de este tipo de resultados porque no nos convencen demasiado el análisis que hicieron estos autores. Entonces, esto es un análisis que está en proceso y estamos colaborando con algunos grupos en España para poder realizar medidas similares en este compuesto. Entonces, en general, para los tetracalcogenuros de metales de transición, que es lo que queremos estudiar y de lo que les quiero hablar hoy, hay muchísimas preguntas abiertas en cuanto a su estructura electrónica, esos posibles estados topológicos interesantes y la caracterización de su onda densidad de carga. Entonces, lo que hemos encontrado nosotros es que esa onda densidad de carga pues fue estudiada con cierto rigor hace un buen par de años, y no se han considerado técnicas más modernas para el estudio de estos materiales y para la caracterización de esa onda densidad de carga, y la mayor parte de los resultados son a partir de experimentos de difracción de electrones y difracción de rayos X, los cuales pueden ser bastante complicados de interpretar en términos de la caracterización de esa onda densidad de carga. También hay preguntas abiertas como cuál es realmente la estructura electrónica y la superficie Fermi de este material, y para el tántalo telurio 4 tenemos resultados bastante esperanzadores donde creemos que estamos observando una consecuencia de la existencia de esos conos de Dirac en la estructura cristalina, y esto sería la primera superficie Fermi medida para el tántalo telurio 4, que lo hicimos en colaboración con el profesor Andrés Santander Ciro en España, en París, y observamos la conexión de diferentes puntos de
de la superficie de Fermi a partir de unas líneas espectrales, digamos que se ven aquí interesantes y que creemos que es la evidencia de la existencia de unos estados topológicos especiales que los llamamos estados axiónicos en este material. Pero, digamos, hay mucho que necesitamos entender aún en términos de esas propiedades topológicas de estos compuestos. Preguntas interesantes como, por ejemplo, cómo se relacionan la superconductividad en este material, que se da a altas presiones, la onda densidad de carga y los estados topológicos. Entonces, esto representa, digamos, la intersección de tres áreas muy interesantes y muy activas hoy en día en la física del estado sólido, y queremos entender la relación entre esos tres estados bases, cómo cooperan, compiten o se dan cada uno en este material. Otra pregunta que estamos intentando responder es si estos materiales cuasidimensionales pueden tener estados base de superconductividad a presión ambiente, y es lo que estamos intentando hacer recientemente pues, en nuestro laboratorio, tratando de intercalar cobre en este compuesto, y vamos a ver pues qué pasa. Y pues queremos comprender la naturaleza de estos estados topológicos interesantes con Julián Rojas, que debe estar por ahí, que está tratando de entender esos estados, posibles estados topológicos en este compuesto. Súper, entonces, hoy me quiero enfocar en hablarles sobre la caracterización de los estados de onda densidad de carga en este material, ya que nos dimos cuenta que no hay una caracterización detallada de esta fase en este compuesto, y el cuerpo de conocimiento de la onda densidad de carga en este compuesto se basa en experimentos indirectos y en mucha especulación alrededor de las características de ese estado base. Entonces, les voy a dar un breve resumen de qué es la onda densidad de carga y por qué es interesante esa fase electrónica. Entonces, asumamos nosotros una cadena unidimensional de átomos, que sería el modelo más sencillito bajo el cual vamos a entender esta onda densidad de carga. Entonces, si tenemos una cadena unidimensional de átomos que están separados por un parámetro de red A, entonces nosotros podemos tener en este sistema, si por cada uno de estos átomos hay un electrón que dona la conducción, entonces vamos a tener un sistema que está a medio llenado y vamos a tener una estructura de bandas relativamente parabólica y un gap que se abre justo en los límites de esa zona de Brillouin, y vamos a tener esta banda a medio llenado ya que tenemos un electrón por cada uno de estos átomos. Y después vamos a tener un vector de onda de Fermi, una energía de Fermi característica y una densidad electrónica que está representada por esta línea que tenemos acá, que representa un sistema completamente itinerante, es decir, los electrones se donan a la conducción, están bien localizados en el espacio-momento, pero completamente delocalizados en el espacio real. Entonces no están asociados a ningún ion, están por ahí volando. Este es en el caso en el cual nosotros tenemos el escenario más sencillo, en el cual no tenemos ningún tipo de interacción ni electrón-electrón, electrón-fonón, simplemente los electrones se donan a las bandas y ya está. Sin embargo, cuando nosotros encendemos la interacción electrón-fonón, dejamos que esos electrones vean el efecto de esa red cristalina. Este sistema es inestable ante la formación de una onda densidad de carga, en el cual la densidad electrónica se modula siendo máxima en ciertas regiones del material y siendo mínimas en ciertas regiones del espacio real. Y esto se da ya que vamos a tener una competencia, pues la idea del sistema es minimizar su energía, y entonces nosotros podríamos minimizar la energía de este sistema a partir de reducir la energía de Fermi de este compuesto, abriendo un gap justo al vector de onda de Fermi. Y abrir este gap justo al vector de onda de Fermi implica una distorsión elástica en el material y un doblamiento de esa periodicidad cristalina que tenemos en el material. Entonces, si nosotros doblamos la periodicidad, lo que estamos haciendo en este caso es abrir un gap. Nosotros sabemos que en cada punto donde tenemos propiedades periódicas en los sólidos, pues vamos a tener un gap que se abre justo en esa periodicidad. Y entonces si tenemos una periodicidad ahora de 2A en este material, pues vamos a abrir un gap justo a la mitad de nuestra periodicidad original o en nuestro espacio de momento. Y resulta que como este sistema está medio llenado, la banda estaba llena justo a la mitad, este vector de onda de Fermi es la mitad de este tamaño, esta zona de Brillouin, entonces resulta que vamos a abrir un gap justo al vector de onda de Fermi.
Y esto implica que este material se va a convertir en un material que es aislante, donde tiene una primera banda que está llena, separada de una segunda banda que va a estar separada por un gap. Entonces, esta reducción en la energía electrónica, que va a ser algo, digamos, del orden de ese gap electrónico, va a estar sopesada o no va a poder ser infinita porque generar estas diferencias o generar una nueva periodicidad en el sistema tiene un costo elástico por la distorsión de juntar átomos más cerca de otros. Entonces, este juego de estas dos energías es lo que nos da a nosotros pues esa transición a ese estado de onda densidad de carga en los compuestos. Y esta inestabilidad se llama la inestabilidad de Peierls y es muy común en sistemas de baja dimensionalidad. Ya vamos a ver por qué. Un detalle interesante es que si nosotros no estamos justo a medio llenado, fíjense ustedes que para este caso de medio llenado, la periodicidad que se abrió en este sistema es tal que la nueva periodicidad es 2A, es el doble de la red original, y entonces, sin embargo, si nosotros no estamos a medio llenado, esta periodicidad no va a ser un factor entero del parámetro de red, y entonces a esa modulación periódica la llamamos una modulación inconmensurada con la red cristalina. Entonces, si tenemos, lo importante acá es que vamos a abrir siempre un gap al vector de onda de Fermi, y si este vector de onda de Fermi no es un múltiplo entero de esa red cristalina, pues entonces vamos a tener una onda densidad de carga que la llamamos inconmensurada. Súper. Entonces, es importante mencionar que esta inestabilidad a la formación de una onda de densidad de carga es bastante común en sistemas de baja dimensionalidad porque implica lo que nosotros llamamos el anidamiento de puntos en la superficie de Fermi. Entonces, si nosotros miramos y estudiamos la respuesta de la densidad electrónica ante una modulación periódica bajo una teoría de respuesta lineal, entonces vamos a tener que esa respuesta de la densidad electrónica ante una modulación periódica, que es este parámetro phi, esta función phi que tenemos acá, va a estar relacionada con una susceptibilidad que la llamamos la susceptibilidad de Linhart, y esta susceptibilidad va a ser proporcional a los términos que tenemos acá, donde este f es la función de Fermi, y entonces este numerador de esta susceptibilidad electrónica va a ser máximo cuando nosotros estamos llevando el sistema de un estado donde este f es 1 y este f más q es 0, donde ese q es ese vector asociado a esa nueva periodicidad. Es decir, si nosotros estamos llevando electrones o estamos conectando secciones de la superficie de Fermi, donde tenemos un estado lleno y un estado desocupado a un vector de onda más q de donde estemos parados. Y además, esta susceptibilidad va a ser máxima, lo cual va a implicar que la respuesta, esta densidad de carga inducida ante ese potencial periódico, va a ser máxima cuando la energía de esos dos estados que se conectan por ese vector de onda Q, pues va a ser prácticamente igual, y este término, este denominador, pues va a ser 0. Es decir, cuando la energía de ese estado inicial y final es prácticamente la misma. Y entonces esto implica lo que nosotros llamamos el anidamiento de una superficie de Fermi, que para un sistema unidimensional es perfecto. Entonces esta es la superficie de Fermi para un sistema unidimensional, esta es la estructura de bandas, y la superficie de Fermi pues me pinta los máximos estados electrónicos que están llenos, que en el caso unidimensional pues va a ser un punto. Y fíjense ustedes que yo puedo conectar estos dos puntos a partir de un vector de onda que pues va a ser 2 veces el vector de onda de Fermi, que me va a conectar un estado que está ocupado justo en este punto y un estado que está desocupado justo encima de esta otra sección de la superficie de Fermi. Estos dos estados van a tener exactamente la misma energía, porque es una superficie de Fermi, por definición tienen exactamente la misma energía, y van a conectar estados que están ocupados a estados que están prácticamente justo arriba de esta superficie de Fermi desocupados. Entonces, en este caso, esta función de susceptibilidad va a diverger y vamos a tener que esta respuesta de la densidad de carga inducida pues va a ser máxima para cualquier sistema unidimensional que sea metálico. Entonces, la formación de onda densidad de carga en sistemas de baja dimensionalidad es supremamente común. Perfecto. Cuando nosotros aumentamos la dimensionalidad del sistema, esta condición de nesting o de anidamiento, de poder conectar diferentes secciones de esa superficie de Fermi con un vector de onda que está a la misma, que me conecta estados de la misma energía y estados que están ocupados con unos que están justito para ser desocupados. Entonces, este anidamiento no es perfecto necesariamente. Entonces, aquí mostramos el ejemplo de una cadena unidimensional cuasi unidimensional, donde tenemos cadenas unidimensionales que interactúan débilmente, que pueden
cambiar la forma de esa superficie de Fermi y hacer que no todas las secciones se conecten con un mismo vector de onda Q. En este caso, acá esta sección se conectaría con este vector de onda Q y abriría un gap en secciones de la superficie Fermi que están conectadas por ese vector de onda, pero puede dejar estados que no estén conectados por ese vector de onda Q y estados donde no se va a abrir un gap justo en ese punto de la superficie de Fermi. Entonces, ese anidamiento parcial que sean sistemas en los cuales la dimensionalidad es mayor a 1, ese anidamiento pues va a ser parcial, es decir, no toda la superficie de Fermi va a generarse un gap de onda densidad carga en toda la superficie de Fermi y va a dejar estados metálicos, que es la situación más común, y este es un buen ejemplo en donde el niobio selenio 3, acá se abre un estado de onda densidad de carga, se abre un gap reduciendo el número de estados electrónicos disponibles para la conducción, aumenta la resistencia eléctrica, pero gana digamos, el comportamiento de la superficie de Fermi, que es todavía metálica en este compuesto. Entonces, bueno, este es más complicado porque tiene aparte una segunda onda densidad de carga. Entonces, pero espero que hayan cogido la idea. Si tienen preguntas, me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. Súper. Entonces viene ahora lo que nos atañe, después de entender un poquito esas generalidades de la onda densidad de carga. Entonces viene lo que nos compete a nosotros en esta charla, que es hablar del niobio telurio 4, del tántalo telurio 4, donde estos son mediciones muy viejas de este compuesto de transporte, en donde se vieron hace muchos años algunos kinks o algunas señales en la resistencia eléctrica, cambios ligeros de la pendiente de la resistividad eléctrica, que se ven un poco mejor aquí en esta derivada horrible de esta resistividad eléctrica, se ven pequeños saltos que sugieren la existencia de posibles estados de onda densidad de carga en ambos compuestos. Entonces, la pregunta es si estos saltos que se ven en la resistencia eléctrica realmente son transiciones a onda densidad de carga, y resultados de difracción de rayos X y de electrones de hace un par de años confirmaron la posible existencia de esos estados de onda densidad de carga, es decir, tuvieron resultados que eran consistentes con esa posible nueva periodicidad en la densidad electrónica del sistema, y sugirieron que por encima de temperatura ambiente la densidad, la modulación era inconmensurada, pero por debajo de una cierta temperatura se genera una transición a una fase conmensurada que esa transición se llama la locking transition. La locking porque se pinea esa onda densidad de carga de ser conmensurada y toma un valor de ser inconmensurada y toma luego un valor a ser conmensurado, es decir, se pinea a tener valores que son múltiples enteros de ese parámetro de red, de la red cristalina. Sin embargo, la interpretación de estos experimentos de difracción suele ser bastante complicada porque uno puede tener, digamos, interpretaciones variadas para la existencia de diferentes picos de difracción en un material. Entonces, algunos de los análisis que hicieron estos experimentos tempranos de difracción en este material, muchos de ellos coinciden en que la estructura no distorsionada, es decir, cuando no estamos en el estado de onda densidad de carga, es una estructura tetragonal, donde aquí pues se pinta lo que les había mostrado yo inicialmente, el metal de transición, el niobio o el tántalo en el centro de esta estructura de antiprismas de telurios rotados en el compuesto, formando cadenas cuasi unidimensionales de estas estructuras de acá. Además sugieren, o muchos de esos estudios se contradicen en cuanto a la naturaleza de esa distorsión en la red cristalina que se forma a partir de esa onda densidad de carga. Entonces hay variados grupos espaciales que sugieren esos experimentos de difracción para entender esa onda densidad de carga, y pues digamos ahí está la parte compleja del análisis de estos experimentos de difracción. En un momento les voy a mostrar cómo nuestros resultados reconcilian muchos de esos resultados contradictorios que tenían esos experimentos de difracción. Entonces, estos experimentos de difracción sugieren, aquí tomando un trabajo que es representativo de Eaglesham en el 85, en donde ellos observan a temperatura ambiente diferentes picos de difracción en sus experimentos de difracción de electrones que tienen una periodicidad o tienen una posición en el espacio-momento que ellos lo resumen con estos índices acá, en donde tenemos un Q1 que, digamos, ese vector Q indica una cierta periodicidad de esa superestructura que es responsable por la existencia de ese pico de difracción en una posición de 1 medio, que en el espacio real pues sería 2 veces
el parámetro de red en el eje X, 2 veces en Y y 3 medios en Z o en C, 3 medios más un poquitito más. Entonces, lo mismo para otros vectores que ellos encuentran en sus experimentos de difracción, donde tienen en el eje C una cierta periodicidad que no es exactamente una periodicidad de 3 medios o 2 tercios de la red cristalina. Entonces está un poquito desviado a partir de esa fracción, que pues ya les voy a decir por qué 3 medios implica una fracción entera, una onda de densidad carga conmensurada. Entonces resulta que lo que ellos sugieren es que esa estructura que se forma acá se puede resumir como una superestructura en el espacio real, donde se duplica la periodicidad en el eje, en la dirección A del material, se duplica en la dirección B y casi se triplica en la dirección C, menos un poquitito. Es decir, no se triplica completamente en la dirección C, haciendo que esta modulación sea inconmensurada. Luis, ¿tienes una pregunta, Luis Castro? Hay un micrófono abierto, por favor, cierran los micrófonos, a menos que tengan una pregunta, por supuesto. Ya, creo que ya lo apagamos a Luis. Seguimos. Gracias. Entonces, esta modulación implica una onda de densidad de carga inconmensurada en este material. Sin embargo, estos experimentos de difracción sugirieron que estos posibles picos de difracción también podrían ser explicados a partir de una disconmesurización de la onda de densidad de carga, es decir, la existencia de una onda de densidad de carga que es conmesurada localmente en pequeñas regiones, pero que se desconecta de otras regiones del material a partir de la existencia de dominios, de fronteras de dominios, que es lo que voy a mostrarles yo hoy, que nosotros descubrimos para este compuesto. Sin embargo, esta posibilidad de disconmesurización la tocan muy tangencialmente como una posibilidad adicional a lo que ellos creían, y había un consenso general en esta época y hasta el día de hoy, de que esta onda de densidad de carga era inconmensurada. Luego, al bajar la temperatura y repetir los experimentos de difracción alrededor de una temperatura intermedia de 180 Kelvin, encontraron ellos la existencia de otros picos de difracción que más que picos son como líneas alargadas en experimentos de difracción, que los llaman en difracción como líneas difusas en estos experimentos que indican un posible desorden o una posible separación de fase en los materiales. Entonces, en esta región intermedia de temperatura, las cosas se ponen un poco difusas y complicadas, aparte de estas líneas difusas de difracción, porque la presencia o no de estas líneas difusas en los experimentos de difracción dependía de la historia de enfriada o calentada que se le haga al material. Si uno enfría, van a aparecer estas líneas o estos puntos de difracción a temperaturas diferentes que si uno calienta, y esto implica o sugiere efectos de transiciones de primer orden en este compuesto y efectos de histéresis. Entonces, la cosa ahí está un poco incierta. Sin embargo, por debajo de 50 Kelvin, al tomar medidas debajo de esta temperatura de 50 Kelvin, se encontró que todos estos picos de difracción difusos que dependían con un delta que no eran realmente 2 tercios aquí en el eje C, que tenían un delta, y estos picos de difracción difusos desaparecían y quedaban 2 picos de difracción, digamos, importantes, representativos, que están pineados a fracciones semienteras de la red cristalina. Entonces, esto implica una periodicidad, una superestructura creada por esta onda de densidad de carga en el material, que es 2 veces en A, 2 veces en B y 3 veces en el eje C. Y esto es lo que, pues esto, como es, ya esta superestructura es conmesurada con el parámetro de red, se llama una modulación conmesurada, y esta transición o esta temperatura es lo que se conoce como la temperatura del locking transition, cuando pasa de una onda de densidad de carga inconmensurada a una onda conmesurada. Entonces esto es lo que reportaban los experimentos de difracción. Sin embargo, como les había mencionado, interpretar estos experimentos de forma única es complicado, y las observaciones contradictorias de unos experimentos de difracción observando unos picos, otros a diferentes temperaturas, pues implica que hay una necesidad de hacer una observación directa de esa modulación de carga.
Y entonces por eso nosotros nos decidimos hacer medidas de microscopía de efecto túnel, con las cuales podemos observar directamente la modulación o las diferencias de la carga acumulada encima de los átomos de nuestro compuesto. Entonces, para eso nosotros generamos en nuestro grupo los monocristales con los cuales vamos a hacer estas medidas a partir de diversas técnicas que no voy a entrar pues en mucho detalle. Utilizamos técnicas de flujo donde obtenemos cristales muy lindos que lucen como aguja. La morfología es una consecuencia directa, la morfología macroscópica es una consecuencia directa de la morfología de esa celda unitaria, donde todos los átomos pues están organizados de forma coherente en el espacio y pues podemos estudiar las anisotropías intrínsecas de estos compuestos con diversas medidas. Entonces nosotros cogemos estos monocristales que crecen muy bonitos y muy grandes y pegarle, por ejemplo, contactos eléctricos para hacer medidas de resistencia eléctrica o observarlos con una punta de un microscopio de efecto túnel. Entonces, ¿De qué realizamos tamaño medidas son de esos transporte, cristales? no solo para... Sí, Paula, ¿de qué tamaño son esos cristales de la foto anterior? entonces, sí, estos se pueden crecer cristales de hasta 2 centímetros, son cristales grandes, y podemos aislar cristales que sean de por ejemplo, no tengo acá la escala, qué pena, pero es del orden de un par de milímetros, 2 o 3 milímetros, que los podemos aislar, digamos, un De cristal largo. bonito, de Longitud largo. 2 milímetros y ancho. Sí. De ancho no, yo creo que sería unas 10 veces menos, una cosa así, no sé, pero pues va a ser un reflejo ese aspect ratio, pero en el plano, lo importante es que en el plano son bastante cuadrados y son solamente alargados en una dirección. Entonces son gruesitos, el grueso es prácticamente el mismo que el ancho de este cristal, pero serán unos punto 1 milímetros, punto 2 milímetros. Vale, bien, gracias. Súper. Entonces, nosotros realizamos medidas de transporte en este compuesto, no solo para el tántalo telurio 4 y el niobio telurio 4 puro, sino también generamos cristales que son aleaciones entre estos dos compuestos con diferentes niveles de niobio relativo al tántalo en este material. Entonces vemos una evolución, entonces este verdecito de acá es el tántalo telurio 4 que tiene una resistividad eléctrica que alcanza niveles inferiores a los del niobio telurio 4, que es el cafecito que está por aquí en el medio, y pues hay una evolución de esas propiedades entre estos dos compuestos que no necesariamente es monótona, lo cual pues es bastante interesante. Y además de eso, nosotros podemos sacar curvas de la derivada de estas medidas de resistividad en función de la temperatura para mirar los puntos en temperatura en donde estas curvas de resistividad cambian dependiente, indicando o que han sido una guía para identificar posibles estados o transiciones a honda densidad de carga en estos compuestos. Entonces nosotros identificamos, por ejemplo, acá para el niobio teluro 4, que es del que vamos a hablar hoy, una posible transición de fase justo a temperaturas alrededor de 200 Kelvin, que son temperaturas, digamos, en el orden de magnitud de donde se reportaban esos cambios para las medidas de difracción de electrones que les reporté antes, y vemos una señal clara alrededor de 50 Kelvin, que inclusive tiene un pico donde cambia abruptamente la forma o la dependencia funcional de la resistividad eléctrica con la temperatura. Entonces acá definitivamente está pasando algo y acá definitivamente está pasando algo. Y pues ya evoluciona esto del niobio al tántalo, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en estos cambios del niobio telurio 4. Entonces definitivamente está evolucionando esa posible onda de densidad de carga en función de la temperatura. Entonces, permítanme ir y mostrarles lo que nosotros obtuvimos en cuanto a la observación directa de la densidad electrónica de forma local en nuestro material a escalas nanoscópicas. Entonces, esto es para recordarles un poquito de esa estructura cristalina que nosotros tenemos para el niobio, del niobio teluro 4, donde tenemos cadenas de niobio rodeada por estos antiprismas de átomos de telurio, en donde si nosotros miramos, por ejemplo, acá y cortamos en una superficie, supongamos cortamos en esta superficie, vamos a observar los átomos que se observan en rojitos que están seleccionados aquí en rojo, que van a formar un zigzag de átomos de telurio. Entonces, si hacemos un corte en esta dirección, vamos a observar átomos que van a estar en forma de zigzag debido a la rotación antiprismática de esos cuadrados de telurio que rodean esos niobios. Entonces, eso es lo que observaríamos en la superficie. Entonces,
resulta que solamente encontramos que hay una medida reportada de microscopía de efecto túnel en este compuesto del año 98, donde no se ve absolutamente nada, a pesar de lo que los autores quieran sugerir. Entonces, realmente acá no hay ni resolución atómica, hay una indicación de que hay una estructura relativamente periódica en la densidad de carga de este compuesto, pero realmente no es mucha la información que se puede obtener. Estos son nuestros resultados y nuestros datos de la microscopía de efecto túnel, donde se ven estructuras preciosas de la densidad de carga, y ya les voy a explicar cómo y por qué estas pelotitas que ustedes están viendo acá no son realmente átomos, sino que son trímeros de telurio. Entonces, ya vamos a analizar eso en detalle. Entonces, nosotros tomamos un montón de imágenes y las analizamos una por una y nos dimos cuenta de algunos efectos que se repiten imagen tras imagen. Entonces, lo primero es que nosotros lo que esperamos y la superficie que nosotros estamos observando son las superficies formadas por átomos de telurio, porque para este material, al clivarlo y al partirlo para hacer nuestros experimentos de microscopía de efecto túnel, pues va a romperse preferencialmente, va a romper los enlaces más débiles en la estructura. Los enlaces entre los niobios y telurios son enlaces covalentes fuertes, mientras que entre telurios y telurios pues van a ser enlaces más débiles de Van der Waals, y pues preferencialmente el material se va a clivar dejando una superficie de telurios expuesta que sería clivando o cortándose a lo largo de este plano que vemos acá. Entonces lo que esperamos observar pues son estos átomos de telurio rojos que vemos acá. Entonces, primero, pues esta superficie o lo que se ve acá está formado por lo que se puede observar de los telurios que están en esa superficie. Entonces, inicialmente estas imágenes las tomamos y empezamos a tratar de interpretar qué veíamos acá. Lo primero que veíamos era que había como una dirección preferencial cerca al eje vertical. Sin embargo, después de tomar la transformada de Fourier, nos dimos cuenta que esta dirección que nosotros estamos viendo acá a lo largo de la cual pareciera que se forman unas cadenas de estas estructuras, es en realidad el eje A, que sería el eje en esta dirección, saltando entre cadenas, y el eje C, que sería la dirección de las cadenas, está cerca al eje horizontal. Y eso lo hicimos pues corroborándolo con las distancias o las posiciones en las cuales están estos picos de la transformada de Fourier, que pues tienen unidades de 1 sobre la longitud. Entonces vimos diferentes picos de difracción que pudimos indexarlos dependiendo de diferentes estructuras que observamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un zoom a un pequeño pedacito de esta imagen, vemos esta imagen de acá, en donde vemos que esta estructura tiene una periodicidad que a lo largo de la dirección A es en realidad 2A, que está representada por estos picos de difracción que vemos acá, que sería A medios, una periodicidad de 2A en el espacio real, es una periodicidad de 1 medio en el espacio recíproco, y 1/3 en el espacio recíproco sería una periodicidad de 3 veces el parámetro de red en el eje C. Entonces nosotros medimos literalmente en esta imagen las distancias de ese punto al otro de una de estas estructuras que parecieran ser como unos manís, uno que va hacia abajo y el siguiente que va hacia abajo, y esa distancia es 13. Entonces esta es la superestructura que se está formando en este material, y el pico de difracción asociado a la existencia de esa superestructura serían estos rosaditos que están acá. Ahora, los picos de difracción asociados a la periodicidad, a una periodicidad que observamos a lo largo solamente de esta cadena, pues va a ser este 3 medios de C, que va a ser la distancia de este grupito que tiene una gran intensidad y este grupito que tiene una gran intensidad, mostrando estos picos de difracción en 2/3 de C y en A, en este caso de acá. Entonces, resulta que estos grupos que nosotros estamos observando acá y comparando nosotros con lo que sería la estructura cristalina de este compuesto en la fase tetragonal, realmente no coincide o no encaja con una visión de átomos individuales. Es decir, cada uno de estos grupitos no es un solo átomo de telurio. Resulta que cada uno de estos grupitos es un trímero de telurio, que ya vamos a ver en un momento cómo se forma. Entonces, resulta que estas estructuras fíjense ustedes que estos grupitos pues no tienen una formita circular que uno esperaría para un átomo, digamos, promedio, sino que tiene una estructura que es como un bananito o un maní, el cual se puede formar si nosotros observamos los átomos de telurio en la superficie. Entonces, fíjense ustedes que estos átomos de telurio en la superficie forman una estructura de zigzag, que sería esta estructura de zigzag,
Pintamos también los átomos de niobio que están justo abajo, pero enfoquémonos en los de telurio, que son los que observamos en nuestras imágenes de microscopía. Entonces, estos tres átomos de acá se agrupan formando un pequeño bananito que está al lado de otro bananito o maní, lo llamamos en inglés, un peanut. Entonces, está al lado de otro peanut que tiene la orientación inversa a este peanut que está aquí al lado. Y entonces esta alternación entre diferentes peanuts tiene sentido si estos átomos de telurio se trimerizan en el material, que es lo que creemos nosotros que estamos observando en esta estructura. Y esta trimerización de átomos de telurio para cadenas sucesivas tiene que ser alterna, de modo, y pues lo vemos acá en esta imagen, es completamente alterna. Este átomo que está hacia arriba está casi centrado su extremo en el centro de este manicito que está aquí abajo, como se ve acá. Este termina en el centro de otro de estos manicitos, y formar esta estructura pues va a tener una periodicidad tal como la observamos nosotros en nuestras medidas de microscopía de efecto de topografía. Entonces, tener esta forma de maní es realmente una consecuencia natural de esa trimerización de átomos de telurio, de formar grupos de A3 átomos de telurio. Y esta es la primera observación directa de esa formación de trímeros de telurio en este material como consecuencia de la honda densidad de carga. Otro detalle muy importante que quiero comentarles es el detalle de la distribución de carga no simétrica que se presenta en cada uno de estos bananitos o de estos manís. Entonces resulta que, fíjense ustedes que si hacemos un mapa de calor o utilizamos un contraste de colores diferente para esta imagen, una imagen similar a la que tenemos acá, estos máximos que vamos a tener en esta imagen se van a presentar como corridos hacia un lado de estos manicitos, y todos los manís van a tener su distribución de carga corrida, todos hacia una dirección, en este caso hacia la derecha. Entonces, la observación de esta asimetría en la distribución de carga de cada uno de estos manicitos implica que la trimerización de estos telurios no se da como consecuencia del desplazamiento de los átomos mismos de telurio, sino como una consecuencia indirecta del desplazamiento sobre los átomos de niobio que están justo en la superficie de abajo. Entonces, ¿cómo así? Fíjense ustedes que si nosotros pintamos aquí nuestros átomos de niobio verdes, que no los estamos observando directamente, sino que están debajo, nosotros estamos observando solamente lo que le pasa a esos átomos de telurio que son los amarillitos, pero fíjense ustedes que si el desplazamiento o la distorsión en las posiciones atómicas se da en los átomos de niobio, entonces vamos a tener que se forman trímeros de niobio donde un niobio a la izquierda y un niobio a la derecha se corren y se juntan con un niobio central, generando una acumulación de carga justo en uno de los extremos de esta bananita. Entonces, por ejemplo, en este de acá, estos dos átomos de telurio se juntarían haciendo un máximo en esa densidad de carga justo encima de estos dos átomos de telurio, y dejando un átomo de telurio que tendría una densidad de carga menor. Entonces, esa distribución asimétrica en la distribución de carga de cada uno de esos bananitos implica que la distorsión realmente no está en los átomos de telurio, sino en los átomos de niobio de este compuesto. Entonces, si nosotros pintamos y hacemos un esquemático de cómo varía la densidad de carga en este material, siendo máxima justo en esta zona sombreada, en donde la carga es máxima, donde se acumula más carga alrededor de este átomo de niobio central, y va a ser mínima pues entre estos dos átomos de niobio que se están separando hacia otros átomos de niobio alrededor, pues vamos a tener que aquí la densidad de carga va a ser máxima y aquí va a ser mínima. Entonces, con esto, solo mirando una cadena, nosotros podemos encontrar cuál es la periodicidad de esa onda de densidad de carga o esa distorsión asociada a esa onda de densidad de carga, en donde esos átomos de niobio se desplazan como consecuencia pues, de esa inestabilidad ante la formación de esa onda de densidad de carga. Y la longitud de onda de esa onda de densidad de carga, si C es la distancia que hay entre dos átomos de niobio, o sea, este átomo de acá y este átomo de acá, según la estructura cristalina, la periodicidad o la longitud de onda de esta onda de densidad de carga que se va a formar va a ser 3 medios de C. Perfecto. Y por eso, pues, la observación de picos de difracción tan fuertes en 2/3 de C. Entonces, en conclusión, nosotros encontramos que la onda de densidad de carga en este material a lo largo de una sola de estas cadenas tiene este vector de onda que va a ser 0,02 C tercios.
y pues esto es una conclusión importante en la caracterización de esta onda densidad de carga del material. Perfecto. Si ahora miramos no solo una de estas cadenas, sino las cadenas sucesivas, fíjense ustedes que la formación de estos bananitos pues va a tener, implicaciones en cuanto a cómo se forman los bananitos o los manís en las cadenas sucesivas. Lo que nosotros observamos, entonces esta es una representación de la estructura que nosotros observamos en nuestras medidas de microscopía de efecto túnel, donde acá tenemos un bananitos alternantes hacia abajo y hacia arriba, y justo en la cadena de abajo vamos a tener bananitos que van a estar corridos, una cierta o esta misma cadena, pero corrido hacia la izquierda una cierta cantidad, que va a ser exactamente lo que nosotros tenemos en estas imágenes. Y entonces esto implica que las ondas de densidad de carga, que las habíamos representado para una sola cadena en la diapositiva, en el dibujito anterior, ahora si pintamos esa misma onda de densidad de carga en la cadena de abajo, vamos a encontrar que estas ondas van a estar corridas por un factor de fase que va a ser de 2 pi-tercios. Va a ser la diferencia de fase entre la onda de la cadena de arriba y la onda de la cadena de abajo. Y la siguiente tercera cadena va a tener una estructura en su onda de densidad de carga que va a estar en fase con la de las 2 cadenas hacia arriba en esa estructura. Eso quiere decir que la configuración en el eje perpendicular, no a lo largo de la cadena, sino en el eje perpendicular de esa onda, de esa superestructura formada por esa onda de densidad de carga, va a tener una configuración ABA, pues donde esta cadena A va a ser exactamente igual a esta cadena que tenemos acá, con una cadena intermedia en la cual va a haber una diferencia de fase entre las ondas de densidad de carga de 2 tercios de pi. Súper. Entonces, como conclusión, lo que nosotros observamos es que, como conclusión intermedia, porque ya voy a moverme un poquito más rápido para decirles cuál es la conclusión general de este trabajo. Entonces, al mirar en la escala pequeña cada una de estas imágenes, nosotros podemos ver que se forma una superestructura conmesurada en este material que tiene una periodicidad de 1/2 de A en el espacio recíproco y 1/3 de C, lo cual implica una periodicidad de 2A, 3C en el espacio real. Pero que esta superestructura... ¿Me permite un momentico? Un Claro, detalle, solo un detalle que creo que hay que corregir. La expresión de Q, A y C deberían ir en el denominador, ¿no? Bueno, perdóname Luis, cuando pongo C asterisco es 1 sobre C. Es 1 sobre C. C asterisco es 1 sobre C. Sí, es el inverso. Entonces, cuando pongo asterisco, sí, qué pena, eso fue un detalle de notación que se me escapó explicarles. Cuando ponemos asterisco, implica el C en el espacio recíproco, que es el inverso del espacio real. Vale, está bien. Bueno, entonces sí, este es el inverso de A y este es el inverso de C, los parámetros de red. Entonces, esta superestructura que nosotros estamos observando acá de la onda densidad de carga está originada por un vector de onda densidad de carga a lo largo de la cadena que va a tener esta periodicidad, que va a ser 12 tercios a lo largo de una misma cadena, y que además, combinado con corrimientos de 2 pi-tercios en cadenas sucesivas y una configuración ABA, donde repetimos lo mismo saltándonos una cadena, entonces A, 2 tercios de pi corrida y la misma que la original. Entonces, eso es lo que va a generar esta superestructura de la onda densidad de carga en este material. Pero resulta que nosotros vimos detalles más interesantes, que es lo que ha ocupado nuestros esfuerzos. Ya en los últimos 10 minutitos quiero explicarles esto. Lo que ha ocupado nuestros esfuerzos en los últimos meses es la observación de que algunos de los picos de difracción que nosotros, de la transformada de Fourier, que nosotros observamos para estas imágenes, eran picos que están partidos, es decir, vienen en grupitos de 2, no es un solo pico. Y para algunas imágenes lo veíamos como un solo pico muy bonito, un poco gordito, un poco grueso, pero para otras imágenes veíamos un splitting claro en estos picos de la transformada de Fourier. Entonces resulta que en estos experimentos de difracción, estos splitting en los picos fueron interpretados como consecuencia de ondas de densidad de carga inconmensuradas en este material. Pero nosotros vemos perfectamente la superestructura que tiene la superestructura que se forma aquí es completamente conmesurada con la red cristalina. Entonces, la pregunta es, ¿qué genera este splitting en estos picos?
Entonces, para dar esa respuesta, quisiera que viéramos la escala topográfica más amplia de este compuesto y que nos enfocáramos en la visualización de estos defectos o estas líneas que vemos en estas escalas más amplias, que fíjense ustedes que van a tener diferentes características. Esto es una línea que se ve como más continua, pero también hay líneas que están como un poco más partidas, que parecieran como rayitas de esta forma, en diferentes direcciones y que van a lo largo de una gran distancia en el material. Entonces resulta que nosotros podemos hacer un zoom a cada una de estas líneas o estos defectos que se observan en el material. Entonces, por ejemplo, le hacemos un zoom a una de este tipo, donde vemos una imagen muy similar, pues, digamos, la imagen que nosotros estamos analizando en las diapositivas pasadas. Y resulta que observamos que a lo largo acá en esta región pareciera haber como un defecto, que sería este que nosotros estamos viendo acá. Y si analizamos lo que pasa antes y después del defecto, a la derecha, a la izquierda y a la derecha del defecto, podemos ver primero que ¿qué? Fíjense ustedes que aquí se forman como pares o cositas cóncavas de dos de estos manicitos, o estas bananitas. Entonces aquí tenemos una con otra, y si nosotros nos movemos a lo largo del eje C, el siguiente que encontramos va a ser así, donde va a tener la que está arriba, está corrida como hacia la derecha de la que está abajo. Pero fíjense ustedes que esto es a la izquierda de este defecto. A la derecha tenemos una orientación opuesta para la concavidad, donde tenemos más corrido hacia la izquierda, la que está hacia arriba, y más corrido hacia la derecha, la que está hacia abajo. Entonces resulta que nosotros nos pusimos a pensar cómo podemos modelar o cómo podemos obtener estos cambios en la fase o en esa estructura de esa onda de densidad de carga a un lado y al otro del defecto. Y lo modelamos a partir de caricaturas, donde nos pusimos a pensar cómo poder reproducir esos cambios en concavidad en la dirección de estos grupos de dos manicitos que tenemos acá. Y pues esto fue el resultado. Entonces, resulta que esto que nosotros tenemos acá lo llamamos una pared de dominio, y fíjense ustedes que representa bien algunas de las observaciones que tenemos acá. Fíjense ustedes en este punto, acá tenemos como un maní que está fusionado con otro maní, y abajo tenemos un maní individual hacia arriba, que es exactamente lo que nosotros vemos, lo que estamos modelando con esta caricatura en el material. Y resulta que estas fronteras de dominio las podemos encontrar y las podemos reproducir fácilmente si nosotros pensamos en cómo están organizados los átomos en estas cadenas. Fíjense ustedes que si nosotros dejamos una cadena intacta, completamente con sus manís alternados arriba y abajo, y tenemos una cadena intermedia, donde dos de estos manís se fusionan, es decir, este átomo de telurio que está aquí en la mitad realmente no sabe si pertenecer a este maní o a este otro. Estos dos manís se fusionan y entonces se puede generar este cambio en la dirección o en el agrupamiento de estos manís con concavidad hacia abajo y hacia arriba, al lado izquierdo y derecho de esta pared de dominio. Y resulta que resulta que obtener esta fusión entre estas bananas puede ser una consecuencia de cambios o lo que se llaman phase slip, como corrimientos de la fase de la onda de densidad de carga en una región del material con respecto a la otra. Si yo cojo la onda de densidad de carga que va acá y cojo la que va a este lado y corro hacia la izquierda una cantidad de 2 π, voy a obtener este patrón que yo tengo acá, esta fusión de estos dos bananitos que tengo acá. Creo que Carlos tenía una pregunta. ¿No? Sí, muchas gracias, Paula. Qué pena interrumpir en medio de... No, cuéntame, la idea es entender. Ok, antes de olvidarlo, resulta que, bueno, esos compuestos de telurio usualmente son muy conocidos por tener vacancias, ¿cierto? Y cuando lo hacen, aparece una enorme cantidad de vacancias, sobre todo en esos topológicos y esos tipos de materiales Van der Waals. Tenía curiosidad de decir, si uno quita un telurio, digamos, tiene un defecto extendido de vacancias a lo largo de este sistema, ¿no obtendría también este patrón? ¿No será que tal vez está ocurriendo que tienen vacancias de telurio, que bueno, es como súper normal que ocurra en este tipo de sistemas, y luego aparece el efecto extendido y esta pared de dominio justamente por ese efecto? ¿Será que tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, claro que sí, Carlos, tiene completo sentido. Entonces, tú tienes razón. Digamos, el tener estas paredes de dominio, estos phase slip, puede darse por vacancias o por algunas imperfecciones que uno tenga en la cristalinidad del material.
que podría generar como esas disturbancias en la onda densidad de carga. Sin embargo, a mí me parece curioso que uno esperaría que la existencia de esas vacancias sea realmente un efecto aleatorio, como a primer orden. Pero lo que me parece interesante es ver que estas paredes de dominio se extiendan en una misma dirección, en una misma fila de átomos, en distancias tan largas en el material. Entonces, digamos, sí, ¿cuál es el origen de la formación de estos phase slip en el material o esas paredes de dominio? Es una pregunta. Una posibilidad puede ser la existencia de vacancias o defectos en el material que pueden pinear esas paredes de dominio. Puede ser que Ujú. exista una región donde haya una cierta cantidad de efectos que haga que, digamos, por favorabilidad energética, toda esa pared o a lo largo de toda una distancia medio macroscópica se extienda ese defecto, ese phase slip a lo largo de todo el material. Eso puede ser, pero pues por el momento es un misterio que pueden Entiendo. generar esas paredes de dominio. Ok, porque, perdona que te interrumpa, no, es súper interesante realmente, es súper lindo y me gusta mucho cómo hicieron la representación gráfica, es como salta a la vista. Entonces yo tenía un comentario, algunas veces, digamos, esos defectos extendidos estructurales por vacancias, suele pasar que es curioso que terminan siendo, estabilizándose a lo largo de una línea. Si uno los coloca de forma aleatoria, ellos no se forman. Y eso pasa, por ejemplo, ponle en, qué sé yo, cuando tiene capas de grafeno o tiene inclusive dopantes en ese sistema. Hay bueno, sería muy interesante si, por ejemplo, se hacen cuentas de FT, inclusive a nivel de funcionales, digamos, que no consideren correlación electrónica y verificar la estabilidad de las vacancias, del defecto de vacancia y hacer la comparación con, por ejemplo, los sistemas sin ese tipo de efectos. Esas cuentas son relativamente rápidas, digamos, y sería muy interesante si pudieran comparar y sobre todo verificar, por ejemplo, por qué al final los telurios les gusta formar ese trímero y por qué se estabiliza más en relación a otra estructura. Yo estaba tratando de revisar y bueno, ponle que telurio termina siendo más 2 o menos 2 a él le gusta formar esto y es muy loco porque en realidad no parece obvio, no parece obvio de por qué se formaría ese trímero y sí creo que, por ejemplo, hacer una cuentica de FT podría ayudar muchísimo. Sí, súper. Nosotros pues estamos precisamente estamos colaborando con dos grupos de DFT para hacer cálculos. Este análisis es relativamente reciente, entonces no hemos dado el feedback para que ellos puedan hacer estos cálculos en el material. Ellos estaban tratando de simular medidas de STM para el material pues estequiométricamente completo. Y digamos, no correspondía exactamente a la superestructura que nosotros estábamos observando. Pero pues sí sería interesante ver si esa superestructura se puede estabilizar, por ejemplo, por la presencia de defectos o lo que tú dices, que puedan tener, que estos defectos se organicen de forma columnar. ¿Tú crees que eso se puede encontrar en DFT? Claro, por supuesto, mira que Genial. es muy curioso, ponle, digamos, yo he trabajado bastante con DFT y al principio inclusive trabajé estudiando defectos y resulta que sobre todo estructurales, es decir, estructurales de vacancias, en el grafeno ocurre mucho que se forman estos 555 o este tipo de efectos donde quitas un átomo de carbono y ellos tienden a formarse y resulta que tienden a estabilizarse a lo largo de líneas. Entonces, cuando haces STM o cualquier otra medida, ves una línea perfecta a lo largo de, no sé, 10 nanómetros, súper linda, que justamente se explica simplemente por energética, que ellos tienden a formarse. Entonces, hay algunos resultados eh, de los cuales, digamos, estudié con calma, que es principalmente en grafeno y en aislantes topológicos. Solo que al final pone cuando uno ve bismuto telurio 2, B2S3 o T3, que son bastante conocidos, ocurre también stacking faults que suelen organizarse en formato periódico y cuando uno hace luego el estudio de STM, uno ve defectos extendidos, usualmente le dicen de ese tipo de fallas de stacking. Entonces, digamos, la unión en este caso de las dos peanuts podría verse también como la ausencia de un telurio.
en cierto sentido. Entonces pensé, bueno, ¿y qué tal si uno pone una célula unitaria, quita un telurio y luego ve qué ocurre a lo largo simplemente por réplica de periodicidad? No tiene ni siquiera que preocuparse en el fondo por hacer un sistema grande, porque por periodicidad va a replicarse, y solo ver si es más energético cuando es extendido o cuando es aislado de una supercélula grande donde quitas un telurio solamente. Esa comparación, y bueno, y obviamente en relación al sistema pristino, ya permitiría saber si es posible que los efectos extendidos sean más favorables o no en este caso. Yo tengo la intuición de que podría ser. Genial. No, pues entonces tú y yo tenemos que hablar porque nosotros estamos finalizando este paper, pues que nos ha, digamos, el encontrar este tipo de cosas no es tan fácil, hay que tener un ojo clínico para esto, pero me encanta todos esos apuntes que tú me estás dando porque me da sitios para buscar y una razón para que tú y yo hablemos a ver qué se puede hacer Claro que acá. sí, claro que sí. Súper, gracias. Entonces, bueno, les continúo para finalizar esta historia. Entonces, estamos viendo estos defectos que forman, por ejemplo, que se pueden explicar con esta fusión de estos peanuts o estos manicitos, y que reproducen el modelo que nosotros estamos haciendo caricaturesco de este sistema o de estos dominios, paredes de dominio. Se reproduce bastante bien los splittings que nosotros estamos viendo en las transformadas de Fourier en las imágenes. Entonces, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá, esta es su transformada de Fourier, en la cual observamos el splitting en este pico en 2/3 a lo largo de C. Y resulta que si nosotros hacemos la transformada de Fourier de esta imagen, de esta caricatura, nos podemos enfocar en el splitting que se ven como en dos picos asimétricos digamos, con pesos que se ven aquí a lo largo de este eje C, que representaría el splitting que estamos viendo justo en esta dirección. Entonces, eso como un ejemplo de uno de las paredes de dominio que estamos observando. Ahora, nos podemos nosotros enfocar en otro tipo de paredes de dominio que estamos viendo, como por ejemplo esta que se ve como mucho más reluciente, como con más intensidad en este punto, en donde vemos esta pared de dominio que pareciera estar más extendida en el espacio. Y entonces nosotros lo que vemos es que alrededor a la izquierda y a la derecha de esta pared de dominio, lo que observamos es que las bananitas o estos peanuts tienen una orientación con concavidad hacia abajo y hacia arriba, una corrida a la derecha y la de abajo hacia la izquierda, y que al lado izquierdo de esa pared de dominio, esa orientación se guarda, es decir, es exactamente la misma. Y entonces nosotros modelamos este modelo, esta imagen, a partir de un defecto que es un poco más incierto aquí justo en la mitad porque se extiende hacia muchísimos más, digamos, en una longitud, en un periodo de la red cristalina un poco más grande, pero donde vemos directamente el efecto de un bananito que está acoplado, que está justo encima de una cosa que pareciera ser un átomo suelto de telurio. Fíjense ustedes, acá tenemos un bananito con una cosa que parece un puntito, un bananito hacia abajo, un puntito y así a los dos lados de la cadena. Fíjense ustedes acá, bananito, puntito, bananito, puntito. Y entonces esto nosotros lo modelamos cumpliendo con esa observación de que a la derecha y a la izquierda de esa pared de dominio tuviéramos nosotros la misma orientación o la misma inclinación para estas parejas de bananitos con concavidades opuestas en cadenas sucesivas, y entonces cumpliendo con el requisito de la distancia que tenemos entre este bananito que observamos acá y este bananito que observamos acá, que fueran exactamente lo mismo que las distancias que nosotros observamos en este punto. Entonces aquí en la mitad, digamos, no hay fusión de bananos, pero hay como unos dímeros sueltos de telurio que nosotros pues los tratamos de representar de esta forma, donde tenemos bananos con concavidad hacia abajo seguidos de puntitos y puntitos en la misma cadena donde al otro lado está el bananito en este defecto. Entonces, sacando en general, nosotros encontramos que corrimientos de fase que son múltiplos enteros de pitercios en este material, en la onda de densidad de carga de cadenas sucesivas, son permitidos. Y en principio vamos a encontrar cualquier pared de dominio que cumpla con estos corrimientos. Pueden ser paredes de dominio donde en una cadena no hay ningún corrimiento de la onda de densidad de carga a un lado y al otro de la pared de dominio, pero que justo en la cadena de abajo sí se den esos corrimientos en las paredes de dominio, como es el caso anterior. O pueden ser corrimientos de estas ondas de densidad de carga
carga a la izquierda y a la derecha que pueden, digamos, darse a lo largo en todas las cadenas del material. Entonces, en general, digamos, por las características de esta onda de densidad de carga, cualquier corrimiento que sea un múltiplo entero de pitercios sería permitido y podría formar paredes de dominio. Entonces, en particular, esta pared de dominio, hacer la transformada de Fourier de esta imagen, genera estos splittings en muchísimos más set de picos que los que veíamos para la pared de dominio anterior y que son reproducibles con nuestras simulaciones de la transformada de Fourier, donde vemos, por ejemplo, aquí splitting importante no solo en este pico 2/3 en la transformada de Fourier, como veíamos anteriormente, sino en los picos que están arriba y en otro gran set de picos, incluyendo la observación de picos en la transformada de Fourier hacia, digamos, puntos más cercanos hacia el origen del espacio de momento, como serían estos picos de acá. Entonces, esta imagen muy caricaturesca hecha en PowerPoint puede reproducir la física que nosotros estamos observando en estas imágenes. Entonces, en resumen, ya para terminar, entonces, algo pues, importante que quería comentarles es que lo que estamos viendo nosotros son partes de esta onda de densidad de carga o regiones en donde la onda de densidad de carga en estas regiones es completamente conmensurada, pero que están separadas de otras regiones donde también es conmensurada la onda de densidad de carga y están separadas a partir de paredes de dominio que cambian la fase de la onda de densidad de carga a la derecha, a la izquierda de los dominios. Y este splitting en los picos de la transformada de Fourier es una consecuencia de esos phase slip a lo largo de esas paredes de dominio. Y eso es consistente con los resultados que se obtenían en experimentos de difracción, en donde ese splitting que ellos observaban en los picos de difracción, entonces ellos, este splitting en este caso, si ustedes se fijan, la diferencia entre Q2 y Q3, que están a lo largo de la misma dirección, si era una diferencia únicamente en el eje C, que la llaman ellos 6 delta, donde para los valores de delta que ellos calculan, eso representaría 0.13 o una fracción del inverso de la celda unitaria a lo largo de esa dirección C. Y lo que nosotros obtenemos, el delta Q, el splitting que nosotros obtenemos para al menos una de esas paredes de dominio, nos da exactamente igual el factor de splitting que obtienen los experimentos de difracción. Lo interesante es que el splitting que ellos obtienen en estos experimentos de difracción son a temperatura ambiente y nuestros experimentos son a 1.5 Kelvin. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo y nuestra gran conclusión para finalizar es que lo que se interpretaba a temperatura ambiente como una inconmensurización de la onda de densidad de carga realmente es una deconmensurización de la onda de densidad de carga. Y todas estas transiciones que se ven intermedias en este material muy posiblemente se deben a movimientos de frontera de dominio en este material que generan transiciones que pueden tener, digamos, pueden tener características de transiciones de fase de primer orden, fronteras de dominio que se pueden mover y que pueden tener efectos histeréticos en las características de este compuesto. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido algo, alguna cosita al menos. Bueno, Paula, muchas gracias por la presentación. Entramos en la sección de preguntas y comentarios. Si tenga alguna pregunta, por favor, adelante. Yo tengo una duda. Sí, adelante, Carlos. Muchas gracias, Luis, muy amable. Resulta que al principio a mí no me quedó claro si este material niobio telurio 4 es también un wire semimetal o no. Entonces, te cuento, Carlos, resulta que en los cálculos de estructura de bandas que hemos estado realizando con los colaboradores, presentan una estructura de banda que es prácticamente la misma para el niobio telurio 4 y el tántalo telurio 4. Es muy similar y los dos muestran presencia de conos de Dirac en la estructura, es decir, los dos en principio, en términos de su estructura de banda, serían semimetales de Weyl. Sin embargo, las medidas de magnetorresistencia que nosotros hemos realizado, déjame ver si acá tengo una... Acá tengo para mostrarte. Entonces resulta que las medidas de magnetorresistencia que hemos realizado para este compuesto en la serie, yendo desde el tántalo telurio 4 hasta el niobio telurio 4, muestra una magnetorresistencia que es del orden del 1200% a 14 Tesla para el tántalo telurio 4, pero una magnetorresistencia ínfima para el niobio telurio 4.
Entonces, lo que nosotros creemos que está pasando es que hay una evolución, que la presencia de posibles estados topológicos que puede explicar esta magnetoresistencia supremamente elevada para el tántalo telurio 4 se pierde o se diluye para el niobio telurio 4. Sin embargo, esos detalles no han podido ser capturados por la estructura de bandas. Entonces, nosotros estamos en el proceso, digamos, de estudiar un poquito la evolución de cómo está cambiando la superficie de Fermi para el tántalo telurio 4, yendo hasta el niobio telurio 4, tanto con medidas de ARPES que estamos realizando con nuestros colaboradores en París ACLEA. Ahorita en octubre vamos a ir a un sincrotrón a hacer medidas de ARPES en toda la serie, digamos el tántalo telurio 4, pero quitando un poquito de tántalo y poniendo un poquito de niobios para ver cómo va evolucionando esos posibles señales que nosotros hemos visto de posibles estados topológicos en este compuesto, porque las hemos observado. Entonces queremos ver cómo cambia y pues para hacer también la superficie Fermi, para estudiarla para el niobio telurio 4. Entonces pues son preguntas abiertas. Sí, yo tengo una sugerencia. Resulta que pasa algo cuando el tántalo, muchas veces cuando uno lo simula, no tiene necesidad de usar, por lo menos en DFT normal, un U, digamos, que es el término de Hubbard que uno coloca para hacer corrección de las bandas. Entonces uno describe bien los orbitales D sin necesidad de ese tipo de términos y obtiene, por ejemplo, cruzamientos. Lo que tiene es tipo una banda de ese tipo que se cruza con otra banda. Bueno, no alcanzo a hacer bien el gráfico, pero bueno, son dos bandas que se cruzan de ese tipo y al final en el TAS y muchos compuestos TA, T4, etcétera, eso ocurre. Ahora, cuando va con niobio, tiene que tener cuidado porque la descripción de los orbitales D requiere al menos considerar correcciones de electrón-electrón. Y a mí me da la impresión, de acuerdo a los resultados que mostraste, que ellos no están considerando el término de Hubbard y yo diría que cuando lo incluyan, ese cruzamiento de bandas que forma ese tipo de nodal lines semimetals ahí va a desaparecer. Realmente no parece tener digamos, ya lo he visto y ya me ha pasado que uno cree que existen esos cruzamientos y luego colocas un término de U, spin órbita y desaparecen, no existen realmente. Y yo creo que ese es el caso, principalmente porque el cruzamiento se da con una banda tipo D en las que mostraste de DFT. Entonces yo tendría... Porque ellos han hecho cálculos sin spin orbit coupling y con spin orbit coupling y las diferencias son mínimas, tanto para el Claro. tántalo telurio 4 como para el niobio telurio Sí, 4. por ejemplo, esta banda que aparece acá, más o menos menos 0.5, yo diría que tiene, eso, tiene una componente una componente fuerte de los orbitales de niobio, o bueno, en este caso es tántalo, ¿cierto? Pero va a tener Ajá. una componente fuerte de niobio. Luego, cuando incluya SU, hay que preguntarse qué sucede, y yo creo que esto podría de alguna forma explicar por qué no aparecen los Wires and Metals, que a mí me sorprendería inclusive, y por eso tenía la duda de verificar si realmente bueno, en ese caso realmente es no Align Semi-Metal, no realmente Wire, porque esos son del mismo, el spin es bidegenerado en los dos casos, en las dos bandas, entonces Sí, no realmente Wire, sino es algo más como un nodal line, es ok. un plato, ¿cierto? Era eso, muchas gracias por la presentación, realmente fue muy pedagógica y aprendí muchísimo. No, gracias a ti por tus comentarios y sugerencias. Lo estaremos mirando Claro con que sí. cuidado. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Parece que no. Bueno, entonces gracias Paula nuevamente. Nos vemos el próximo martes. Bueno, Bueno, gracias adiós. a todos. Hasta luego.